Vamos a comenzar y hoy va a ser atípico porque quiero darte 3 puntos que me insta el Espíritu Santo en dejarte un conocimiento y quiero que estés muy atento y si quieres tomar nota, toma nota. Es muy importante. El Espíritu Santo está diciendo que todos aquellos que viven en las costas suban al monte. Tú dirás que vive en las costas, suben al monte es como un lugar privilegiado alrededor de las costas donde aquellos habitan. Y subir al monte era característico porque eran los hombres ir a buscar a Dios en el altar, en lugar más alto. Pero yo te digo una cosa, las costas era donde se movía la parte de todo el mercado, la parte mercantil, económica, financiera, eran justamente en las costas que venían las barcas de distintos puntos habitables de ese tiempo. Así que, ¿qué quiere decir? Tenemos que apartarnos del mundo, del sistema, y subir al monte, que es la única forma de poder tener intimidad con Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, importantísimo. Si tú cobraste algún dinero o recibiste tu aguinaldo y si tienes deudas, utiliza ese dinero para achicar deuda o para cancelarlas. Si no tienes deuda, infórmate de los movimientos financieros todos los días. No invierta, sea muy austero. Y si tienes dinero como para decir que voy a invertir, invierte solamente en oro. ¿Por qué en oro? El oro no sufre inflación. Por eso lo que compres hoy en oro, una onza de oro que compres hoy, 28 de junio de 2015, en el mismo día del año siguiente comprará la misma cantidad de cosas que un año anterior. El oro estabiliza la plataforma financiera. Y el tercer punto, la divisa norteamericana tendrá un colapso por diversos acontecimientos internacionales. Tienes que abandonar su uso y sal de todas las cuentas que tengas de esa divisa. Y si invierte, como te dije recién, invierta todo en oro. Bien. Estableciendo el diseño de Dios. Bien, vamos a comenzar con la palabra de hoy. Hoy vamos a hablar un tema que está en todos los medios de comunicación espiritual. Todos los contactos tuyos, hay gente que realmente causa dolor y tristeza, que a veces hay muchas opiniones respecto a diversos temas escriturales y se ve la gravedad de que aún hombres que publican lamentablemente no han leído la Biblia. Y eso es preocupante porque hay cosas que están escondidas, hay tesoros, hay misterios, secretos, hay secretos escriturales. Pero cuando no se ve está perfecto, de que a veces nos adelantamos y proferimos alguna palabra. Pero yo te quiero decirte hoy, dice que en Marcos 3:29, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Como una amenaza, ¿viste? Que estás escuchando tú de tu casa. Yo te digo en el nombre de Jesús, yo quiero que abras el entendimiento, ensanches tu corazón hoy para aprender lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar qué significa un apóstol. Y te lo va a explicar una persona que es maestro, sin ningún interés de exponer un ministerio, sino una persona que ha escudriñado la palabra y te quiere dejar este establecimiento escritural como dice el programa, estableciendo el diseño de Dios. Hay un diseño y es el que vamos a ver hoy. Yo quiero sabes que hay una de las cosas peligrosas. En Oseas 4:6
Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una cosa que nos falte conocimiento. Pero lo más grave era que hay personas que le falta el conocimiento, pero hay otras que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Así que, amados míos, estamos hablando de un tema que parece que las atmósferas ahora pareciera que fueran entenebrecidas. No, estamos hablando de poder presentarnos hoy, si bien esto es un altar al aire, con todo el respeto espiritual que se merece la Escritura y aún la vida plena del Espíritu Santo. ¿Bien? Muy bien. Sabes que el apóstol Pablo, este hombre al cual dijo en la Escritura, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Dice en el libro de Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escúcheme bien. Yo no te voy a exigir que alcances madurez desde que llevamos 9, 10 programas y hemos hablado 7, 8, 9 programas prácticamente de poder entender qué es alcanzar madurez. Un hombre sensato, un hombre con conocimiento, un hombre con la inteligencia y sabiduría de Dios, pero un hombre con buen juicio, que puede determinar a través de su entendimiento, dependiendo del Espíritu Santo. Así que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, escuche bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios, todo lo escudriña. Porque ¿quiénes de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sabe quién te tienes que recordar? Jesús le dijo a Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios, del Espíritu maravilloso. Así que, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, con esta introducción yo quiero que podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento. Dijo, no seáis estrechos en vuestros corazones, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. No seáis vosotros estrechos. ¿Por qué decía eso? Porque cuando ellos se estrechaban en el corazón, no le impedían que fluyera el Espíritu de Dios para que se anchara el entendimiento y el corazón de los corintios. El apóstol sabía lo que decía, sabía lo que hablaba, por eso que es muy importante entender que el diseño de Dios se lo entrega por medio del Espíritu. Dice que fue dado, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Qué está diciendo predestinó? Predestinación significa lo que está preparado de antemano por Dios para que viva la iglesia. Si yo entiendo que lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual predestina a Dios desde antes. Recuerda lo que dice en Efesios creo que está en el 3, 1:3, mira. Dice así,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué estamos diciendo acá? El apóstol Pablo le enseña a los corintios y le enseña a los efesios algo fundamental que tenemos que nosotros ensanchar nuestro entendimiento. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo predestinado de Dios para que tú y la iglesia viviera sobre la tierra, ya estaba escrito. Ya estaba en la atmósfera espiritual. Así que, amados míos, y aquí vamos a empezar a entrar sobre el tema, ¿por qué dije el tema apóstol? Porque muchos hombres que han sido dañados por diferentes hombres que se llaman decir apóstoles y no lo son, como dice en el libro de Apocalipsis, dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Muchos hombres están diciendo que Juan estaba diciendo que no existen apóstoles. Juan no dice eso. ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? No está diciendo a los que no hay apóstoles, no está diciendo. Así que había una generación en que hombres se llamaban decir apóstoles, pero no lo eran, como ocurre en el tiempo presente. ¿Sabes por qué te digo esto? Ocurre muchos hombres sin conocer diseño, sin conocer el establecimiento escritural de revelación, como decía el apóstol Pablo. Nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Para quiénes? Es algo maravilloso que Él nos deja establecido. Pero dice que Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que cuando yo te dije hoy, tengamos cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo, tengamos cuidado de desechar el conocimiento, tengamos cuidado, porque yo te estoy hablando cada versículo por medio del Espíritu Santo. Tú tienes que ir a la Escritura ahora, que todo lo que te estoy hablando, cada palabra que ha salido por mi boca, desde que comenzamos, han sido todos versículos que están en tu Biblia. Y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se te manifestará. Así que cuando yo ahora tengo que saber qué significa apóstol. Mire qué terrible. Juan 1.6, ¿te acuerdas que dice Juan 1.6? Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. ¿De quién está hablando? De aquel que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Así que está hablando de que un Juan, un Bautista especial, pero dice que fue un hombre enviado de Dios. Enviado significa, en el estrón, en griego, en el original, significa apostelo, poner aparte, enviar a una misión. Así que, cuando empezamos a decir, este se llama apóstol, amados míos, apóstol es un hombre enviado, es un hombre al cual es despachado específicamente a un mandato temporal. Enviado significa un delegado, un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado. Es un mensajero, es un misionero. ¿Y saben a quién vemos? A Jesús mismo. Jesús mismo es un apóstol enviado. ¿Dónde dice eso, el pastor? Amado mío, en el libro de Hebreos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si yo entiendo que Jesús era un apóstol, era lo que dice Juan 5.23. Juan 5.23 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que, ¿qué estamos hablando?
cuando nosotros nos rebelamos ante una autoridad apostólica sin tener el entendimiento qué es un verdadero apóstol, cuando ya hablemos y nos dé el espacio para poder decir qué es un verdadero apóstol, vamos a ver cuántas cosas has proferido palabra ociosa en la atmósfera espiritual y aún te están poniendo en tela de juicio delante de la presencia del Espíritu Santo. Porque el mismo Señor Jesucristo, en el libro de Juan 13:16, el siervo dice, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús mismo estaba hablando. ¿Y sabe qué significa enviado en el griego 652 del original? Apóstolos, delegado, embajador del Evangelio, oficialmente comisionado, mensajero, misionero. Así que, ¿de qué estaba hablando? Jesús mismo estaba diciendo, yo soy ese apóstol, sumo sacerdote. Como dijo en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, que lo leímos hace un ratito. ¿Qué estamos viendo aquí? Que muchas veces proferimos palabras sin conocimiento, proferimos palabras sin el entendimiento de la revelación escritural, como dice el apóstol Pablo. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amado mío, no estamos hablando nada fuera de contexto espiritual. Estamos hablando la revelación escritural del verdadero fundamento del diseño correcto. Es muy grave lo que está pasando, porque mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:20. El que recibe el que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que si yo no abro el entendimiento de que hay un envío, que a muchos hombres les gustan los títulos. Por supuesto, hay hombres que todavía no han alcanzado la madurez y necesitan tener un título para que sean reconocidos. Lo más importante es que te reconozca Dios en lo íntimo. Y si te reconoce Dios en lo íntimo, no necesitas ningún título. Después solo el título Dios te lo hace relucir, porque te hace saltar cuando fuere tiempo. Así que, amados míos, acá estamos hablando algo escritural. El que recibe el que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que si el que yo enviare no me recibe, no lo recibes a Jesús. Y si no lo recibes a Jesús, no recibes al Padre. Entonces te das cuenta qué grave que es cuando no tenemos el conocimiento, el entendimiento de que muchos hombres enviados de Dios, conforme al propósito de un llamamiento eterno para el destino perfecto, de un cumplimiento sobre un lugar específico en la tierra, nosotros no estamos preparados para poder tener el entendimiento o alcanzar la madurez de abrazar, como hicieron los apóstoles del Cordero, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas era Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, el hermano menor de Jesús. ¿Qué pasó ese día? Dice el apóstol Pablo, vieron la gracia que portábamos nosotros, yo y Bernabé, y nos extendieron su diestra en señal de compañerismo. ¿Sabe qué significa diestra? Diestra significa posicionamiento. Diestra significa reconocimiento. Diestra significa posicionamiento dentro del reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Vieron la gracia que Dios había puesto en ellos y reconocieron lo que eran nada menos considerados columna de la iglesia, que eran los 3 famosos de los 12 que estuvieron en la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo. Amado mío, los 3 apóstoles. Jacobo es Santiago. ¿Estás conmigo? No el Santiago que escribió las Escrituras, porque ese es hermano del Señor.
Y tú tienes que saber, porque hay 5 Jacobos importantes en la Escritura y a veces mezclamos nombres, por eso que no podemos hablar o dejar asentado conocimientos sin conocimiento en los distintos medios de comunicación para traer, ¿sabe qué es lo más grave? Traer confusión a la misma iglesia. Cuando no hay ese temor reverente de haber escudriñado o haber repetido lo que otros repiten, es triste porque Dios te va a demandar por medio del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y sabe que eso viene un detenimiento peligroso. Amados. Así que cuando habla, sabes que en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 dice, he aquí que yo envío a mi mensajero. Cuando habla de envío, Malaquías, es algo maravilloso. Malaquías está hablando, ¿sabe de quién es ese mensajero? Dice Malaquías 4:5. Mira lo que está diciendo. He aquí que yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que cuando estamos viendo que aquí que yo envío el profeta Elías antes que él venga el día de Jehová, estamos hablando de algo muy importante. El envío. Estamos hablando envío, enviar lejos. Nada menos el profeta Isaías, en la relación íntima con Dios, dijo una vez, Dios le dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Estaba preocupado el Señor a ver quién iba a enviar, a quién iba a enviar. Y mire qué tremendo. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. ¿Cuántas veces hombres preciosos de Dios que en la intimidad, en el primer amor o estando en etapas especiales con nuestro Señor Jesucristo, le hemos dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero yo tengo que tener el entendimiento que significa. Amados, ¿sabe que es muy importante cuando entendemos la profundidad de revelación escritural? Vamos a hablar de un tema ahora que trae controversia y lo más triste es que no lo han leído a través de la profundidad del Espíritu Santo. Y es muy sencillo, muy sencillo. Yo quiero que tú vayas al libro de Efesios. Ve conmigo, el libro de Efesios, capítulo 4. A ver, ¿lo tienes? Búscalo. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Mira qué dice acá. Cuando yo no conozco y no abarco mi entendimiento y ensancho mi corazón para entender, estoy corriendo el riesgo de que mis pensamientos el enemigo los use para blasfemar contra el Espíritu Santo y aún para rechazar el conocimiento. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche bien esto. ¿Sabe qué constituyó? Significa, es un término legal de Dios que hace un encargo, que hace un ordenamiento y designa y hace enviar y dar mandamientos de cumplimiento. Así que acá hay algo que tenemos, el verbo constituir. Y como dice acá, constituyó, está en un pretérito pluscuamperfecto. Por eso si yo no entiendo, yo no sé, yo hace tiempo que ya dejé la primaria, la secundaria, pero si yo tengo un interés, ¿por qué lo dice de esa forma? Yo tengo que abrir mi entendimiento. ¿Y sabe qué significa el pretérito pluscuamperfecto? Que cuando dice constituyó, dice es un tiempo que anuncia que una cosa estaba hecha. Es un tiempo que anuncia que podía estarlo y aún cuando otra se estaba realizando. Así que está marcando un tiempo tan amplio, por eso que es perfecto. Está hablando de principio a fin. Cuando Él constituye y dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya no había predestinado, ya estaba preparado de antemano donde tiene que caminar la iglesia. Así que, amados míos, no tenemos que nuestros corazones no ensancharlos.
Porque lo más triste es cuando te estrechas al conocimiento, te limitas y rechazas el conocimiento y rechazas la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Es tan importante esto porque mira lo que dice, por qué los constituyó. Y si usted me dice que esta palabra era para otro tiempo y que Pablo estaba hablando de los apóstoles antes, yo le voy a enseñar hoy qué importante que usted sepa y escudriñe la Escritura. Dice que ¿para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Si nosotros como iglesia no somos impartidos a través de los 5 ministerios, funcionando en una plena unidad, yo no puedo dejar establecido el verdadero fundamento, porque dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay hombres vergonzosos que quieren transmitir esto antagónicamente y aún ni siquiera lo leen, porque si ellos lo leyeran naturalmente, dice acá el Señor, dice por medio del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, Él mismo constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos llegamos a alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿para qué quiere que esos 5 ministerios impartiendo, nada menos funcionando en unidad? Hombres que se llaman ser apóstoles, pero lo son. Y ya vamos a hablar las características de un verdadero apóstol. Y miren lo que pasó. Usted mira, no, los únicos apóstoles son los que estuvieron con Jesús. Bien, si son los únicos apóstoles, son los que estuvieron con Jesús. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Y a mí me lo reveló el Espíritu. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Lo revelé, se lo reveló en Espíritu. Y yo te digo algo. Si Juan el Bautista fue enviado de Dios, hubo un hombre llamado Juan, enviado de Dios. Y enviado habíamos dicho que era apóstol, un enviado, un mensajero, un misionero, un embajador de Cristo. Yo te digo una cosa, si era un enviado es un apóstol. Nunca lo mencionaron a Juan el Bautista como un apóstol. Pero porque como terminología también sería un apóstol. No como finalidad, pero como término, porque era un enviado de Dios. ¿Está comprendiendo? Y el apóstol Pablo también fue un enviado de Dios, al cual Dios lo llama de una forma especial. Bien, aquí estamos hablando de 2 hombres. Y después vamos a hablar de Bernabé. Bernabé, a través de ser impartido por los apóstoles del Cordero, llenos del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, ellos predicando el Evangelio impartían por medio del Espíritu Santo y dejaban engendrado generaciones de hombres como lo fue José, que le cambiaron de nombre y le pusieron Bernabé. Pero aparte le pusieron hijo de consolación, que significa Bernabé. ¿Sabe por qué dijeron hijo de consolación? Porque ellos, los apóstoles del Cordero, tenían temor de la continuidad de la esencia de la iglesia y los fundamentos de la doctrina que perseveraban los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Sí, así que están diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles a través de la revelación del Espíritu Santo, iban dejando con todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, iban dejando el establecimiento de cómo debía ser edificada la iglesia. ¿Y cómo lo podemos ver a esto? ¿Sabe cuándo lo podemos ver a esto? En algo terrible que pasó con Pablo y Pedro. Dice que Pedro les enseñaba algo. Yo se lo voy a compartir porque es algo terrible lo que hizo Pedro. Pedro dice, es tremendo, cuando Pedro se encuentra en una situación, alabado sea Dios, Cristo viene pronto. Mire, acá está. Muy bien. ¿Sabes que cuando empezamos a ver la profundidad en Gálatas, yo te voy a leer Gálatas 2:11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Escuche. Pablo, que decía que yo como último, como abortivo, ¿sabe qué significa abortivo? Haber nacido antes de tiempo. Si usted lo hace en el original, está diciendo apóstol Pablo, haber nacido antes de tiempo. Y lo más maravilloso, en el diccionario Nive, dice algo precioso. El apóstol Pablo se asemeja a sí mismo a un abortivo, ¿pero por qué? Esto era en cuanto al tiempo, que él había nacido antes de tiempo. Y él se sentía inferior al resto de los apóstoles. Así como de un nacimiento inmaduro, no llega a la plenitud de un nacimiento maduro. Así que, ¿qué está diciendo? Él sabía que no tenía la estatura de madurez para poder llevar tal tarea, pero sí tenía fundamentos escriturales de conocimiento, de revelación. Así que mire qué tremendo lo que estamos hablando. Dice que Pedro vino y le resistió cara a cara porque era de condenar. Porque dice el 14 de Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas al gentil judaizar? Así que estamos diciendo, el apóstolcito, el último abortivo, tenía más conocimiento que los que estuvieron con Jesús. ¿Qué tiene eso de enseñanza? Amados míos, que la revelación por medio del Espíritu Santo está sobre el único establecimiento escritural verdadero. ¿Sabe quién dijo eso mismo? También dijo el apóstol Pedro hablando de Pablo. Son difíciles de entender y aún los doctos los tuercen para sus beneficios. ¿Sabe que Pedro después entendió que él no tenía la capacidad reveladora porque no había estado en el tercer cielo? Estuvo en la transfiguración. Sí, estuvo. Pero ¿sabe para qué estuvo en la transfiguración? Ahí vio 3 enviados. Los vio a nada menos a Moisés, a Elías enviado y a Jesús. Ay, ¿cómo dice usted? Elías fue enviado, Moisés fue enviado. Sí, estos 3 hombres fueron enviados. Y te lo puedo dar al versículo. Mira lo que dice en Éxodo, escucha bien, Éxodo 4:13. Estaba hablando aquí el mismo Moisés. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. ¿Y sabe qué hizo? Dios se enojó con Moisés. ¿Cómo? Si yo te estoy escogiendo con un propósito, con un mandato, para que cumplas propósito en tu vida y para que establezcas generaciones, ¿por qué me rechazas mi envío? Yo soy el que te envío. ¿No está tu hermano para que hable por tu boca? Así que, amados míos, ese era el primer envío, Moisés. Después leímos ya en Malaquías 4:5, he aquí que yo envío el profeta Elías. Y después tuvimos con el apóstol, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo en la tribulación. ¿Y por qué estos 3? Porque estos 3 fueron las columnas. Mire usted en la escritura, en el libro de los Hechos, a ver cuántos apóstoles del Cordero estuvieron funcionando y levantando la iglesia primitiva de Jesucristo. Mírelo. Por eso que esos 3 hombres, Jacobo, que es Santiago, y Cefas, que es Pedro, y Juan, el que escribió en Patmos, ellos 3 dijeron, extendieron la diestra. Hay unas generaciones de ministros que son los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, dice la escritura. Y amado mío, se lo digo en tono de determinarlo, en tono de exhortación. Acuérdate que exhortación en senté es acercarte, es ponerte cara a cara con Dios para que entienda que es el Espíritu Santo que quiere enseñarte esta mañana para que haya establecimiento escritural de revelación y que puedas caminar en esa dirección y consejo. Amados, si no tenemos esto claro, es difícil que podamos edificar la iglesia. Es difícil, amados míos. ¿Sabe que? Yo le digo una cosa. ¿Sabe que Israel, en el desierto, no estaban esperando un libertador?
Y aún el que había escogido Dios, Él quería que enviara a otro por el que debes enviar. Amados míos, que el pueblo no entienda, pero cuando hay alguien que Dios escogió conforme para ser enviado, usted tiene que estar alerta. Y si ese envío usted no lo recibe, rechaza a Jesús. Y si rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Así que, amados míos, es importante. ¿Sabes lo que le dijo Malaquías 4:4? Acordar de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. ¿Qué estaba diciendo? Que le doctrinó, que le dio los fundamentos para cómo debía Israel funcionar, con los mandatos, con los preceptos. Doctrinal significa, es una enseñanza, es una instrucción sustentada por Dios. Es su palabra por medio de preceptos, mandatos y mandamientos. ¿Qué está diciendo? Al cual encargué. ¿Y sabe que encargué significa constituyó? Y cuando habla en el libro de Efesios 4:11 dice, constituyó, utiliza el mismo término. Amados míos, nuestro Señor Jesucristo era el que dice Juan, mi amor, la iglesia tiene que vivir la inmensidad de la eternidad en la Escritura, no en la letra. En la Escritura por medio del Espíritu Santo, no en nuestras estructuras de religiosidad que no nos ha abierto y quitado el velo en muchas áreas espirituales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y muchos piensan, sí, pero tenemos que estar, Jesucristo tiene que estar ahora, para que realmente los verdaderos apóstoles fueron los que estuvieron con Jesucristo. ¿Sabes quién escribieron en la Biblia y no son mencionados apóstoles y no son las 12 inscriptos en los cimientos de la ciudad? ¿Sabes quiénes? Mira, tú tienes que acordarte que hubo 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón, Judas, el que lo entregó. Esos eran 12. Pero tú tienes que acordarte que en el libro de los Hechos 1:26 echaron suerte y cayó sobre Matías. Así que fue contado entre los 11 apóstoles Matías. Ahí estamos hablando 12. Y entonces, ¿qué quiere decir en el libro de Apocalipsis? Que en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Del Cordero, amado. Así que hay apóstoles del Cordero y hay apóstoles del Espíritu. Hay apóstoles que son del Espíritu, y es lo que estaba hablando los ministros competentes del nuevo pacto, son los apóstoles del Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu. Y mire lo que dice, amado Dios, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los 12? Los 12 suplantando los 11 primeros, quitando a Judas Iscariote y poniendo a Matías. Esos son los 12. Había un enviado que se llamaba Juan el Bautista. Tampoco va a estar en los cimientos. Ese era un apóstol. ¿Te das cuenta qué importante es ver la revelación escritural? Y aún no va a estar el apóstol Pablo, al cual nada menos Dios le reveló esencias de lo oculto, lo misterio, los secretos de cómo debía ser fundamentada correctamente la iglesia. Tampoco va a estar el nombre de él. Amado, ¿y Bernabé dónde está? Bernabé, cuando fue impartido por el Espíritu Santo, él dice que vendió su heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe qué significaba eso? ¿Por qué le pusieron hijos de consolación? Porque los consolaba a los apóstoles, porque sabían que había unas generaciones de hijos impartidos por el Espíritu Santo, engendrados por el Espíritu Santo, para que pudieran seguir la continuidad del propósito eterno de la iglesia sobre la tierra. Y le pusieron hijo de consolación porque se sentían consolados. Acá hay un hombre con entendimiento. Acá hay un hombre que se invierte en el reino. No que le da el dinero a los hombres, sin el entendimiento. Y después, lamentablemente, cuando lo hizo emocionalmente, le reclama al liderazgo. Amados míos, cuando somos impartidos por una palabra de entendimiento revelacional a través de la impartición del Espíritu Santo, engendra ese dabar de Dios, que es una palabra que engendra vida. No solo le engendra la vida del entendimiento, sino que le engendra el propósito eterno
para vivirlo con plenitud. Usted está conmigo esta mañana. Así que sí. ¿Y dónde dice Bernabé que era apóstol? Bernabé, donde dice que era apóstol, amado mío, vaya al libro conmigo, del libro de los Hechos. Vaya, 14. Vaya conmigo, 14. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo en el versículo 14. Mira. Vamos a leer, alabado sea Dios. Vamos a leer, dice, Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Sabe de qué apóstol estaba hablando ahí? Estaba hablando de apóstol Bernabé y el apóstol Pablo. Cuando los oyen los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa. Amado mío, si el fundamento que dice que muchos malinterpretan y lo acomodan a conveniencia en Efesios 2:20, que dice que uno constituyó apóstoles, profetas y la cabeza del ángulo de nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen que eran los apóstoles del Cordero, más los profetas de la antigüedad. Amados míos, mira lo que dice la Escritura en Hechos 13. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, habían maestros. Estaba ahí Bernabé, estaba ahí Simón, el que se llama de Níger, estaba Lucio de Cirene, Manamén, y estaba nuestro amigo Saulo. Ministrándose esto al Señor, ayunando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. ¿Quién es el que llama? El Espíritu Santo. Esos son los verdaderos ministros del ministerio que está diciendo el Señor, ministros del nuevo pacto. Escúcheme. ¿Sabe qué importante que podamos entender esto? Y entonces dice que habiendo ayunado, orado, impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Amado, ellos enviados por el Espíritu Santo. Amados míos, ¿quién es el que envía? Tiene que estar Jesucristo, si dijo el Señor, yo dejaré el otro consolador, el que estará con vosotros hasta el fin, el que le enseñará todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Los 3 años y medio que tuvo Jesucristo, el Espíritu Santo se lo iba a enseñar a las generaciones de ministros que iban a estar depuestas. Y si yo te digo una cosa, ay, Jesucristo tiene que estar, entonces tu Cristo está muerto. Porque Él es el principio, el alfa y el omega. Amado, si tiene que estar Cristo, Cristo está ahora en este mismo tiempo, en este mismo lugar. Y vosotros tenéis la mente de Cristo. Así que no entres en un grado de inmadurez, de no ensanchar tu entendimiento y estrecharlo porque rechazas la voz del Espíritu. Alabado sea Dios. Y entonces tú no reconoces, sabes que he recibido un mensaje y se ve que no ha entendido la Escritura. El apóstol Pablo no está entre los 12 de Jesús. Y hay una generación, y Bernabé tampoco. ¿Has leído conmigo o te apresuraste a escribir el mensaje? Tú eres una persona que estás atento escuchando, pero yo quiero que escudriñe la Escritura. Como te llames. O capaz con mucho deseo de aprender también. Todos los versículos que yo te he dado, puedes ir a tu Biblia. Está bien la versión Jerusalén. Y muchas versiones. Yo tengo 140 versiones. ¿Y qué hago yo? Miro en la profundidad para quedarme con la enseñanza que más cercana el Espíritu Santo me hace sentir en mi interior para dejarte la enseñanza. Amados de Dios, iglesia de Jesucristo, si esto no lo tenemos resuelto, la iglesia está detenida en nuestro país. Pero han dañado, por supuesto, a apóstoles que dicen ser apóstoles y no lo son, por supuesto que han dañado. ¿Estás comprendiendo?
peligrosísimo. Hay muchas generaciones de hombres que han salido no enviados por nadie, sino porque sus sentimientos y emociones han movilizado de servir a Dios, pero sin diseño es imposible de establecer reino sobre la tierra. Alabado sea Dios. Amado, una de las cosas que sufre los ministros que no son apóstoles, cuando viene un apóstol, y yo se lo quiero dejar a través de la Escritura, un verdadero apóstol tiene este corazón. Pablo le contestó a los de Corintios, y aquí por tercera vez, segunda de Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un verdadero apóstol, que no busca los intereses económicos, financieros de sus hijos. ¿Sabe cuántos hombres están dando los títulos de cobertura que soy apóstol para que le manden el diezmo de los diezmos? Eso no es un apóstol. Un verdadero apóstol es que te doctrine con esta enseñanza. Un verdadero apóstol es que tenga fruto de apóstol, es que forme hombres y mujeres, ministros, y estén sirviendo en el reino. Reconocer ministerios, escudriñar y reconocer por medio del Espíritu Santo. Amado iglesia, ¿sabes? Yo te dejo una enseñanza. ¿Sabes lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10? Versículo 1 al 48, habla una historia maravillosa. Dios le revela a Cornelio por medio del Espíritu Santo. Dios le revela al apóstol Pablo, que cabezón era también el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo le dijo, ay Señor, yo no he comido cosa inmunda, mata y come, dijo, y no llame inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sabe que le estaba enseñando al apóstol Pedro? Y después le dijo, mirá que van a venir una gente a buscarte, recíbelo y ve con ellos, porque yo los he enviado. Así que cuando empezamos a leer, yo quiero que leas ese mensaje en Hechos capítulo 10. Ahí estás viendo la única forma a la cual Dios se revela para que los ministros, hombres del nuevo pacto, no de la letra, sino por el Espíritu Santo divino de Dios, puedan dejar establecidos generaciones. El apóstol Pedro fue movido por el Espíritu Santo. Cornelio fue movido por el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo cuando lo juntó? Derramó su Espíritu. Cuando hablaba Pedro con la familia de Cornelio, dice que bajó y dijo Pedro, ¿qué impide que sean bautizados? Y los bautizó en el agua. Amados, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Estuvo Cristo ahí. Ah, pero Pedro estaba con Cristo. Sí, pero Pablo no estuvo. Bernabé no estuvo. Pero estuvo ¿quién? El otro Consolador, el que estaría con vosotros hasta el fin, te enseñaría todas las cosas, te guiaría toda verdad. El Espíritu Santo te guía la verdad. Si tú no rechazas el conocimiento, si no abres una palabra de ociosa en tu pensamiento, de capaz de llegar a blasfemar al Espíritu Santo, abre ahora el corazón, no sea estrecho. El Espíritu Santo es el que nos enseñaría y nos guiaría la verdad. Vosotros tenéis la unción del Santo para escudriñar las Escrituras. Amados, es importantísimo. ¿Y Bernabé? ¿Por quién fue llamado? Amado. Me están escribiendo mensajes. Y yo le digo en el nombre de Jesús. Sí, Pablo fue llamado por Jesús. ¿Pero estaba Jesús o estaba el Espíritu? Jesús ya estaba sentado a la diestra. ¿Y Bernabé quién lo llamó? A los profetas que están en la Escritura,
que habla en el libro de Antioquía que los primeros que se llamaron cristianos, por eso que nosotros no tenemos que tener denominaciones. Porque dijo el apóstol Pablo a los corintios, les dijo, ¿por qué decís que sois de Pablo? ¿Por qué decís que sois de Pedro, de Cefas? ¿Por qué decís que sois de Apolo? ¿Jesucristo está dividido? No, las denominaciones han destruido el cuerpo de Cristo. Porque han querido bajar una enseñanza litúrgica eclesiástica paralela a la palabra de Dios, semejante a la ramera. Amados, se ve que no has leído, amada, intensifica tu comunión e intimidad con Dios en la palabra. ¿Quién llamó a Jesús? Le llamó Jesús a Pablo. Bien, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. ¿Sabe quién era la iglesia? Al cuerpo de Cristo perseguía. Y la cabeza estaba a la diestra de Dios. Así que, amados míos, yo les digo en el nombre de Jesús, yo quiero que puedas meditar estos minutos, estos segundos, y te ensanches el corazón. Bernabé, en el 14:14 del libro de los Hechos, es un apóstol. ¿Dónde está Jesús? Tenía que estar al lado Jesús. Amados, el Espíritu que dijo Jesús, sí estaba. Es necesario que yo me vaya para que envíe el otro consolador. Dice que iba a bajar paternidad, dice. ¿Por qué dice bajar paternidad? Porque dice, ya no dejaré huérfano. Así que ¿qué iba a querer? Contener unas generaciones de hombres que no han tenido un verdadero padre apostólico. Un padre apostólico es alguien que tiene la revelación del cielo y la Escritura le responde a través del Espíritu Santo. Amados de Dios, ya estamos finalizando el programa. Quien te habla, el pastor Juan, te bendice. Yo te agradezco a aquellos que han escrito, a cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero que si te confronta o todavía no lo asimilas, yo quiero que escudriñes un tiempo más la palabra. Que puedas, no sin la vida del Espíritu Santo, sin haber orado, imposible que escudriñes porque lo tomas como un libro más. Pero si vive la vida de intensidad del Espíritu Santo, tienes que tener cuidado. Amada, amado, quien te ha hablado, el pastor Juan, conjuntamente con mi esposa Gaby, lo único que nos interesa, justamente, te dijo el último versículo que me apasiona, que del apóstol Pablo dijo, he aquí, y yo no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, amado, sino busco a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más